Hola, soy el maestro Nicolás Benedetti, presidente de la Federación Iberoamericana de Reiki. Este es el nuevo formato de entrevistas que tenemos para ti en el programa Salud es Armonía. Si te gusta, déjanos tus comentarios. Que tengas un buen día. Buenos días a todos los seguidores, tardes para los que nos vean por la tarde y noche para los que nos vean en la noche. Gracias por estar con nosotros. El día de hoy es un verdadero honor tener a nuestro invitado, ahorita lo voy a presentar, porque es uno de los maestros ahora actuantes en el mundo que hacen una enseñanza de todo ese linaje japonés, de todo ese linaje tradicional de los sistemas de Reiki, y vamos a ver primeramente su currículum. Tengo un momento para poner en línea, para que conozcan precisamente cuál es el currículum invitado. Permítame tantito. Como ya pueden ir viendo, bueno, pues él es el maestro y doctor Joan Picker. Él es director de la Escuela de Reiki japonés. Tiene varios libros. La verdad sobre el Reiki es un libro muy interesante que yo les recomiendo que ustedes lo vean. Él es fundador con el reconocimiento del Ministerio del Interior de la Asociación de Reiki y Tradiciones Antiguas. Tiene 36 certificaciones y diplomas en diferentes tipos de estilos y de Reikis que existen en el mundo, como el tibetano, como el japonés, como el gendai, como el tántrico. Bueno, es una persona que está ampliamente formada en estos menesteres. Tiene 51 certificados y diplomas en terapias naturales y otros a destacar dentro de la Universidad de Pekín. Aspectos de neuropatía, de máster en hipnosis, de máster en regresiones, y al parecer nos va a platicar, es el único doctor en Reiki que existe en el mundo, precisamente en Japón. Actualmente está en espera del segundo doctorado y nos va a hablar de un tema que creo yo va a darles mucha luz a los reikistas. Mitos y realidades del Reiki, es decir, la verdad sobre el Reiki, cómo se origina precisamente esta modalidad del uso de la energía universal que empieza en el siglo pasado con el maestro Mikao Usui, nos va a platicar. Y bueno, pueden ustedes encontrar al doctor Joan Picker en su escuela de Reiki japonés tradicional. Lo pueden encontrar directamente en España y en los datos que ustedes pueden encontrar de él en las redes sociales. Muchas gracias, doctor Joan Picker, por darnos la oportunidad de entrevistarlo. Sea usted bienvenido. Vamos a estar con usted, el maestro José Luis Sánchez, de la Escuela Ipanemoguani de Guanajuato y de León. Va a estar con nosotros el maestro Nicolás Benedetti, presidente de la Federación Iberoamericana de Reiki y director de la Sociedad Chilena de Reiki. Su anfitrión, el maestro Alfredo Aguilera, de la Asociación Reiki Alianza Reiki de México. Joan, bienvenido, esta es tu casa, buenos días. Un gusto, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende en la zona del mundo que nos estén escuchando ahora. Un placer estar aquí, gracias por contar conmigo para traer conocimientos a los amantes de Reiki, porque mucha gente habla de Reiki, pero yo siempre digo que Reiki es el gran desconocido. Entonces, en programas como este vamos a dar una información que todo aquel que lo escuche, si se pone a tirar del hilo, va a dar muchas satisfacciones. Muy bien, pues vamos a empezar con nuestra charla. Joan, ¿nos puedes platicar todas esas mitos que existen sobre el concepto del Reiki, sobre el concepto de su maestro? A veces, como cualquier mitología, a veces lo ponemos fuera del mundo, como decimos los mexicanos, con todo y zapatos en el cielo. Pero bueno, fue un hombre, un gran personaje que crea un sistema para poder utilizar la energía universal, y quisiera que nos platicaras de él, Joan. Adelante, Joan. Bien, el señor Mikao Usui fue un hombre humano, real, que existió, pero no un hombre cualquiera. ¿Por qué no un hombre cualquiera? Porque en Japón aún existe esa política que todos los hombres han de ser iguales. Si hay alguien que destaca, realmente tiene que destacar mucho. ¿Cómo sabemos que este señor fue especial? No solamente por el método que aún hoy en todo el mundo podemos decir que es el método que más se practica como terapia natural o como crecimiento personal,
No solamente por eso se merece un respeto especial, sino porque en el año 1922, que fue cuando crea el sistema del Reiki, ya ahí había hecho grandes méritos haciéndose monje anteriormente, 3 años. Hacerse monje es algo durísimo. A nosotros nos puede resultar muy simpático, pero hay que hacer una serie de juramentos muy duros, además de abandonar la familia, estar 3 años interno, donar todas las posesiones materiales, hacer voto de castidad, entre muchas otras cosas. Él hizo ese entrenamiento ya siendo todo un caballero con más de 50 años. No solamente hizo eso para obtener la iluminación, sino después de eso hizo un ayuno de 3 semanas reales, 3 semanas sin comer, en alta montaña, donde se dice aún hoy que existen osos. Esto ya le hace destacar como un superhombre en aquel momento, en el año 1922, pero después de eso, en ese momento en el que él supuestamente parece ser que recibe la iluminación y su maestro lo certifica, él vuelve a casa, como en la historia popular se dice, parece ser que esto es real, su mujer está enferma, él trata a su mujer, con algo que había recibido por casualidad. Esto sí que es menos conocido en el mundo Reiki. El señor Mikao Usui crea el método por accidente. No era su propósito crear un método de sanación, de equilibrado de energía, no era su objetivo. Su objetivo era, ya en ese último tramo de su vida, morir en paz y no reencarnarse. Como pensamiento budista que tenía, alcanzar la tierra del Buda del paraíso. No crear un método. En ese último tramo él quería vivir en paz, pero el destino le tenía algo esperado que ni él imaginaba. Un año después de que él ya crea un sistema por accidente, porque le empezaba a venir multitud de personas a su casa para que él hiciese imposición de manos, por eso él crea un método para poder ayudar a más gente. Un año después, en el 1923, ocurre un gran terremoto en Japón. Él, debido al gran éxito que había tenido con esto que había creado como método de Reiki que hoy conocemos, se mudó a Tokio y en Tokio, así como Yokohama y otras prefecturas de Japón, ocurre un gran terremoto que deja todas las ciudades en escombros. Además hay un gran incendio que dura más de 2 días y él estuvo ahí. Estuvo ahí, hizo grandes ayudas con sus alumnos, ayudando a todas esas personas que se amontonaban en refugios. Tal fue la contribución que hizo en esos años, que se dijo incluso que fue ayudante de Shinpei Goto. Shinpei Goto fue un político que reconstruyó las ciudades en esa gran desgracia del terremoto de Kanto, y se dice que incluso él estuvo vinculado con Shinpei Goto, que fue un político reconocido como, podríamos decir, un ministro. Un ministro, le decían, de ferrocarriles o ministro de construcción. Cuando Usui fallece, hoy podemos ver que en el cementerio donde está su lápida, en Tokio, su lápida tiene más de 2 metros de altura. Ahí vemos esa introducción que yo decía, que todas las lápidas tienen que ser iguales en el cementerio. Como todos hemos de ser iguales, en el cementerio también nadie puede destacar. Pero vemos que su lápida tiene más de 2 metros de altura y no solamente eso ya destaca, que sería como una ofensa para los demás, sino que además en letra muy pequeña tenemos cómo fue su vida y qué fue lo que hizo. Entonces este señor destacó no solamente por el Reiki, sino por la gran contribución social que hizo cuando hubo el terremoto de Kanto y el gran incendio conocido como el dragón rojo o el dragón de fuego, en el que murieron miles de personas. Ahí fallece Usui y antes de fallecer, él, hemos de decir que hasta su último aliento él estuvo trabajando para expandir el Reiki y para que el Reiki llegara a todo el mundo, y lo consiguió. Cuando él falleció, dejó una asociación, como creo que hemos hecho todos nosotros, yo también he hecho una asociación, para que el Reiki nunca muera, para que el Reiki se expanda a cada uno de los rincones del mundo. Ese era su mayor empuje para que esto
llegar a todas las personas y que esa chispa de luz nunca se apagara. Él creó esa asociación y os tengo que decir que a fecha de hoy todavía existe. Es el Gakkai de Usui. Gakkai se traduce como asociación del señor Usui. Eso existe y el Reiki, podemos decir que hoy millones y millones de personas, en el 2009 en Japón me decían que habían hecho una estimación que habían 5 millones de personas en todo el mundo que practicaban Reiki. Eso fue en el 2009. Ahora estamos en el 2020. Yo creo que hemos superado los 10 millones de personas, de practicantes de Reiki en todo el mundo. ¿Y por qué? Porque es algo que no caduca, es algo que funciona y es muy fácil de aprender. Así, a modo de introducción, estas son mis palabras. Alfredo, no le podemos escuchar. Tiene el micrófono cerrado. Perdón, disculpen. Ahora. Hay algo que me llamó mucho la atención en una de tus conferencias que diste en Migdal. El concepto de los símbolos. A mí me llamó mucho la atención esa parte que yo incluso traté de buscar otra vez esa conferencia tuya y la quitaron de línea. Tú platicabas algo muy interesante. ¿Cómo se dio esa estructura de los símbolos, esos nombres que Mikael le puso? ¿Cómo fue introduciendo parte de la cultura y de sus acciones personales? Ojalá no lo pudieras platicar para todos nuestros escuchas. Encantado de hablar de este tema, porque tristemente esto es algo terrible que está ocurriendo en la comunidad Reiki. Podemos decir que cada semana me escribe gente preocupada y con miedo. Me escribe gente que tiene el primer nivel, segundo nivel o lo más grave de todo, me escriben maestros de Reiki, podemos decir que todas las semanas, porque han oído que los símbolos es algo negativo, que son implantes negativos, que son cosas de los extraterrestres, que son cosas del demonio. O sea, es algo terrible lo que está ocurriendo en la comunidad Reiki y bueno, lo más terrible del todo es que si gente ignorante a Reiki escuche estas cosas, no van a querer saber nada del Reiki cuando digan que son cosas que manipulan a la gente. Entonces yo creo que estos son unos de los retos que tenemos nosotros como maestros de Reiki, que la gente conozca el verdadero Reiki. Entonces, para eso hemos de saber el origen de los símbolos. Por eso hice una charla que pueden encontrar en YouTube sobre qué son los símbolos de Reiki. Titulé esa charla de esta forma. Para dar a conocer, por ejemplo, si pensamos en Buda, si pensamos en Jesús, son personas que sabemos quiénes son. Entonces, si pensamos en estas dos figuras que acabo de mencionar, ¿alguien en el mundo puede pensar que Jesús o Buda querría hacer algún daño a una persona? ¿Jesús o Buda querría implantar un símbolo negativo para quitar energía a alguien y hacerle daño o manipularle con algún mal negativo? ¿Verdad que eso es impensable para cualquier persona en el mundo, aunque sean de otras religiones? Saben que Jesús y Buda son personas santas, con luz. Entonces, si esto lo sabemos, ese concepto lo hemos de llevar a los símbolos. Los símbolos de Reiki son herramientas para traer esa luz divina a ese punto en el que dibujamos ese símbolo y que esa energía espiritual en su máxima presencia se manifieste. Los símbolos son como semillas que traen energía espiritual para ayudar a las personas que sufren. ¿De dónde salen los símbolos? ¿Cómo crea Usui los símbolos? Eso también ahí hay mucha leyenda. Puedo asegurar que el señor Usui no recibe los símbolos en la montaña. Eso lo puedo garantizar. Eso, lo siento, sé que hay muchos libros que cuentan esa historia y es muy hermosa. Es muy hermosa, pero no es cierta. El señor Usui no le llegaron en forma de burbuja esos símbolos. El señor Usui creó esos símbolos porque, aunque para nosotros es algo muy extraño, para la tradición esotérica japonesa, estoy hablando de líneas independientes de budismo, que hay muchas, como líneas de Reiki hay en el mundo, líneas de budismo esotérico hay en Japón. Hay cientos de líneas de budismo esotérico. Entonces hay una cosa que se llaman shirushi. Los shirushi
en Japón para nosotros es algo muy extraño e incluso parece, la gente que no lo sabe puede pensar que esto del concepto de Shirushi es solo de Reiki, pero no es solo de Reiki, es del concepto esotérico japonés. El Shirushi se traduce como símbolo. Entonces, los símbolos nacen de un kanji. El kanji es ese tipo de escritura japonesa que la gente puede asociar con la china. Cuando vemos esas letras chinas tan bonitas, eso también es escritura japonesa y de esas escrituras nacen los shirushi. Entonces, esto es una disciplina que se usa en el Mikyo, que es budismo esotérico japonés, o en el Shodo. El Shodo es el camino de la caligrafía, en el que también, a través de la caligrafía, el objetivo sería el mismo que el del Reiki, obtener la iluminación. Entonces, el señor Usui, que era conocedor de esas tradiciones antiguas, o sea, si hablamos de Reiki, no hablamos solamente de imposición de manos, estamos hablando de la cultura del Japón antiguo. Entonces, en esa cultura antigua, fijaos cuántas cosas podemos indagar y tirar del hilo. La caligrafía japonesa, que sería el Shodo. El Mikyo, que sería el budismo esotérico japonés. Dentro del Mikyo, en el Reiki, tienen protagonismo dos, que sería la Tendai, Tendaishu o Shingonshu, o incluso podríamos tirar del hilo con el budismo Zen, porque los japoneses, los maestros japoneses, siempre nos dicen que Usui fue un monje Zen, pero muchos de nosotros intuimos que no fue monje Zen, sino que fue monje Tendai. Pero bueno, ahí tenemos esa duda que aún hemos de mejorar, porque los japoneses no nos quieren decir si fue monje Zen, en qué templo hizo el entrenamiento de los 3 años. Todavía ninguno de nosotros hemos encontrado un japonés que nos quiera decir ese dato. Por eso, algunos pensamos que como Usui hizo el ayuno de 3 semanas en una montaña que era propiedad de esa secta llamada Tendai, el señor Usui no era monje Zen, sino era monje Tendai. Pero bueno, eso sería algo que serían detallitos. La medicina tradicional china también tiene que ver con el Reiki. Fijaos lo que estoy diciendo. Medicina tradicional china o el shintoísmo, que sería la religión originaria de los japoneses, el Shinto, o el taoísmo también, una filosofía que viene especialmente de los países chinos. Y también el kimono. Si vemos fotos antiguas del señor Usui, tristemente yo he visto muchas, pero los japoneses no me quieren otorgar ninguna. Alguna vez me han dado alguna, pero con condiciones. Y las condiciones es, te damos una, pero no se la puedes enseñar a nadie. Entonces no me la des, por favor, porque yo la quiero compartir con todo el mundo. Pero bueno, nos encontramos en esa tesitura que los japoneses son muy suyos y no quieren compartir según qué cosas. Pero puedo deciros que yo he visto muchísimas fotos y el atuendo que llevaban en Japón en el 1922, 23, 24, 25, 26, que fue los años que el señor Usui dio Reiki, todos iban con kimono, se ponían las mejores ropas, hombres y mujeres. Muchas mujeres fueron iniciadas por el señor Usui. También se dice que muchas mujeres fueron maestras de Usui. Lo que pasa que cierto es que era una sociedad machista y cuando se hizo una foto oficial que el señor Usui deja como sucesores a otros maestros, ahí no había ninguna mujer. Entonces, tenemos también esa cuestión, la cultura del kimono, que es todo un arte, y también lo que vemos a mis espaldas, por ejemplo. Aquí vemos un kakijiku, que es un pergamino. ¿Qué tiene que ver esto con el Reiki? Bueno, dentro de ese pergamino que tengo a mis espaldas, se escribía el Gokai, que es una poesía japonesa. Son los 5 secretos del Reiki, los 5 principios de Reiki. Y ahí podríamos también investigar sobre lo que se ha hecho popular en Occidente, que sería el haiku. El haiku son poesías. El camino de la poesía en el Reiki también es muy importante. Y ahí, ¿qué tenemos? ¿De dónde salen las poesías del Reiki? Que son 100 y son estilo waka, no haiku. Sería otro formato de poesía. Salen de un emperador llamado Meiji. Un emperador tiene que ver con el Reiki. Y entonces ahí, si investigamos, ¿dónde nos metemos? En la política de finales del 1800 y principios del 1900. Fijaos, cuántas cosas están metidas en el Reiki y la gente
a veces no lo sabe. Es verdad. Maestro Nicolás Benedetti, usted tiene una preferencia muy especial sobre el concepto del Reiki Usui, que es el que propiamente imparte en Chile. ¿Nos podrías platicar algo sobre lo que está comentando el maestro Joan? Es interesante ver la parte más histórica y todo lo que influye detrás de lo que se puede enseñar, ¿cierto? La parte más esotérica de ámbito japonés y del Reiki. Casi siempre lo que más a uno le enseñan, puede ser en escuelas en Chile o a lo largo de Latinoamérica, es como la parte fundamental, que son los principios, la parte básica, pero el trasfondo, que todo lo que implica, como dice el maestro Joan, es totalmente diferente a lo que uno quiere tratar, también a lo que se trata de entregar, ¿cierto? Porque a uno siempre le trata de enseñar lo que es en Reiki tradicional, como se estipula acá, es los principios, quizás que vengan del emperador, que como concepto de vida, pero a la vez, como él decía, del kimono, de lo que es el ámbito zen, esa parte siempre se deja como de lado, olvidado, que es la parte donde nosotros queremos llegar en el sentido de poder explorar más allá para que la gente trate de entender que Reiki no es solamente una técnica de imposición de manos, sino más bien es todo un trabajo, es una filosofía que nos lleva a un cambio de vida, que es lo que queremos en nosotros generar. Eso es lo que podríamos rescatar, o lo más importante de lo que está hablando el maestro Joan Piquer, referente al principio de esto del Chiruchi, del Mikio, ¿cierto? Referente al Reiki. Tendría una duda referente a cuando el Reiki salió de Japón, ¿cierto? Siempre se ha estipulado que Takata lo envió o lo difundió por lo que es los Estados Unidos, por América, y ahí siempre se ha dicho que Bárbara Weber Rey había una pelea, ¿cierto? Como de poder, por decirlo así, con la nieta de Takata, porque ella se separó, ¿cierto?, de la Alianza Internacional, diciendo que ella tenía los símbolos originales, que Takata le concedió a ella ciertos privilegios del Reiki. Quería saber si el maestro Joan nos puede hablar referente a esa, ¿cómo sería? A esos mitos y leyendas. Mitos y leyendas, claro, referente a la verdad de Bárbara Weber Rey, también con la nieta, ¿cierto?, que en paz descanse de Takata con la Alianza Internacional, porque ahí se difundieron mucho los alumnos y se empezó a dividir el Reiki y a occidentalizar de una forma mucho más amplia. Bien, el mundo rosa Reiki sí que hay muchas historias, muchas leyendas y efectivamente el roce que hubo en la lucha de poder sobre la presidencia de la asociación que se creó, parece ser que ese rumor es cierto. Takata era una persona brillante que tuvo muchas alumnas especiales y parece ser que Bárbara Weber fue una de ellas. Y que posiblemente sí que es cierto que le dio los símbolos originales de Reiki, que no eran los símbolos que se entregaba a la mayoría de la gente. Esos símbolos es algo como muy confidencial, muy privado, y Takata posiblemente se lo dio a muy poca gente, y entre ellas estaba Bárbara Weber Rey. Pero lo cierto es que ahí, como se suele decir, la familia tira. La familia tira y finalmente la nieta se quedó con la presidencia de la asociación de Reiki que hizo Takata, o que nació después de Takata. Entonces es cierto que Bárbara Weber fue una persona especial, así como Phyllis Lei Furumoto, pero también hemos de saber que tanto una como la otra hicieron un Reiki occidentalizado, que no tenía nada que ver con el Reiki de Chujiro Hayashi. Y atención, porque lo que voy a decir ahora es bastante grave. El Reiki de la señora Takata era un Reiki creado por ella, adaptado a Occidente. La señora Takata, es cierto que gracias a ella podemos decir que hoy estamos hablando aquí de Reiki, y yo le tengo mucha estimación.
y también forma parte de mi linaje en los estudios que he hecho en Occidente, como Reiki tibetano, por ejemplo. Pero lo cierto es que ella protegió el Reiki de lo que se consideraba en Occidente como los bárbaros. Nosotros éramos bárbaros para Japón. Entonces, si recordamos la historia, por eso es interesante saber lo que pasó. Japón pierde la guerra en el 1945. Chujiro Hayashi, el maestro de Takata, se quita la vida después de dar, parece ser que dio unos 15 seminarios en Hawái. Estuvo como unos, si no recuerdo mal, me dieron el dato, creo que eran unos 6 meses en Hawái dando seminarios de Reiki a occidentales y luego volvió a Japón y parece ser que recibió una carta y él, por honor, decidió, ya siendo todo un caballero con más de 60 años, quitarse la vida. Takata se queda como Shihan, que es lo que se conoce maestro. Entonces, en aquella época, como ahora en el Reiki Dento, el Dento Reiki es el Reiki más tradicional, los que somos Shihan, en algunas de las líneas, que es ser maestro, no estamos autorizados a hacer maestros. O sea, solo en las líneas más puristas, solo se nos autoriza, como por ejemplo la línea de Hayashi, a dar Shoden y Okuden. Solo podemos dar primer nivel y segundo nivel. Eso era lo tradicional. Entonces, Takata, como discípula de Hayashi, solo podía dar primer y segundo nivel. ¿Qué ocurrió? Que pasados los años se pensaba, imaginaos, estamos hablando de los años 40, 50, hasta finales de los años 70, que la señora Takata fallece. En esa época, en esa última etapa de su vida, se dice o se cree que ella es la única maestra de Reiki viva en el mundo. Entonces ella acepta, bajo presión de alumnos, crear maestros. Entonces ahí hay una cifra polémica que aún se mantiene, la cifra de los $10.000. Y aparecieron, parece ser, 22 maestros que abonaron esa cantidad para recibir la maestría de la señora Takata. O sea, ahí Takata rompe la promesa para que Reiki sobreviva en el tiempo, y hizo bien, pero hemos de saber que ella crea su método tanto en el primer nivel, en el segundo nivel y en la maestría. Su método para conservar el secreto y no romper las promesas que ella tuvo que hacer a su maestro Chujiro Hayashi. O sea, el Reiki de la señora Takata, como último dato, hemos de decir, el Reiki de la señora Takata no tiene nada que ver, el Reiki que nos han dado como la señora Takata, supuestamente de la señora Takata, no tiene nada que ver con el Reiki de Mikao Usui y nada que ver con el Reiki que le dio su maestro Chujiro Hayashi. Eso genera controversia, sobre todo aquí en Latinoamérica, cuando vean la entrevista, porque aquí casi todos dicen que de Takata viene todo el Reiki de Mikao Usui, pero en general, de acuerdo a la historia, a la investigación también que usted ha hecho, nos podemos dar cuenta que efectivamente lo original está en Japón y cada uno va generando su propio sistema, sus propias técnicas para poder demostrarla y expandir el Reiki. Yo quiero comentar algo de lo que estaba diciendo yo. Lo que sucede, lo que tú nos has platicado de los símbolos y la transmisión de los símbolos, es lo que hacen las escuelas iniciáticas. Cuando a veces yo comento, ¿sabes qué? Es que el Reiki es un Reiki iniciático. ¿Por qué? Porque la transmisión de los símbolos no se los puedes dar al pueblo. Es decir, se les da al alumno, como se daban las tradiciones antiguas, de boca a oído, se enseñaba de boca a oído, y el conocimiento profundo, lo que se conoce en otros lugares como los misterios mayores, porque hay misterios menores que se dan en todas las escuelas o en todas las enseñanzas, los misterios mayores solamente son para personas que tienen un profundo sentido espiritual, un profundo sentido de entrega y un respeto absoluto al concepto de la enseñanza del maestro. Yo voy a hacer en este momento una pausa para identificación del programa y regresamos con Joan para que nos platique sobre esta parte iniciática del concepto del Reiki.
seguimos con este interesante programa, Rompiendo Mitos. Creo que va a ser un programa que cuando lo vean muchos de los reikistas o los reikianos, como cada quien le puede decir, va a romper muchos esquemas. ¿Cómo ves, José Luis, lo que platicábamos hace un momento antes de que el maestro, el doctor Joan, nos conteste sobre ese concepto iniciático? Tú también conoces esta parte de la importancia de que el conocimiento profundo solamente sea reservado para poder continuar en un momento dado la enseñanza, aunque la gran cantidad de conocimiento de lo que se le conoce como misterios menores en las escuelas iniciáticas, pues se ha puesto al público. ¿Qué opinas, José Luis, antes de que el maestro y doctor ya nos platique? Muchas gracias, médico. Pues un saludo a todos. Yo estoy en verdad sorprendido con la plática del maestro Joan. A mí ya me rompió bastantes esquemas de mitos y realidades sobre lo que yo tenía considerado como Reiki. Como ustedes lo saben, pues yo inicié en una escuela de Usui, ¿sí? En donde desgraciadamente para mí recibí los 2 grados el primer día, un solo día, recibí primero y segundo en una escuela de esas poquito raras. Y pues ya, a pesar de que ya te conocía, maestro Alfredo, pues ya después inicié contigo lo que es el Reiki Sean. Con respecto a la iniciación, a la parte esotérica, pues yo estoy totalmente de acuerdo. Nosotros siempre le hemos dicho a nuestros alumnos que al menos el primer nivel de Reiki Sean, pues es el que está abierto para todo público, ya que lo que enseñamos es una técnica, no de un fin de semana. Tardamos 10 clases, aproximadamente 5 o 6 meses en dar el primer nivel. Y ya el segundo nivel exactamente ya es una parte más esotérica, porque empezamos con los símbolos, en donde bien lo dice el maestro, el doctor Joan, pues ya los símbolos ya es una parte iniciática, ya no nada más se los damos por dárselos, sino que ya es la parte iniciática, y ya no digamos el tercer nivel, que definitivamente ya convierte a las escuelas de Reiki pues en una escuela iniciática. Entonces, la verdad, yo estoy súper sorprendido, agradablemente. Sí, yo desconocía mucho de la historia de Sensei Usui, y pues bueno, qué bueno que el día de hoy tenemos esta gran oportunidad de escuchar al doctor Joan. Para los que no sepan, el doctor Joan ha vivido en Japón, ha hecho mucha investigación, por eso mis respetos hacia él, que no es el que solamente habla de escuchas, sino que en realidad, como nos lo ha ido platicando, él ha estado con los maestros japoneses, ha vivido en Japón, conoce la cultura japonesa, tiene excursiones para enseñar a sus estudiantes a ir a Japón, y es una persona que por el concepto de investigación nos puede enseñar mucho. Doctor Joan, ¿qué opina de toda esta parte simbólica y la parte iniciática? Bueno, efectivamente, han sido 11 viajes a Japón, han sido muchas aventuras, muchos estudios, mucha investigación. Por eso el libro que escribí, la verdad, sobre Reiki, tardé, creo que fueron 9 años en escribirlo, porque toda la información que plasmé ahí tuve que recibir permisos, autorizaciones para poder publicar un libro y que hubiese una parte de los secretos que pudieran ver la luz. Una parte, porque hay otra parte, lo que decíamos, ¿no? La parte iniciática, eso no se puede revelar. La parte iniciática, por tradición, se susurra, se dice al oído o se dice a realmente a aquellas personas que quieren profundizar en el arte. Totalmente estoy de acuerdo con lo que se ha planteado. El Reiki es un método iniciático. Entonces, la palabra iniciática, desde luego, no tiene ninguna connotación negativa, sino todo lo contrario, positiva, porque la palabra iniciática, ¿qué quiere decir? Bueno, pues que vamos a descubrir los secretos de Dios. ¿Cuáles son los secretos de Dios? Bueno, pues estos métodos nos pueden ayudar a conocer esos misterios. Así, por revelar alguno entre muchos otros. ¿Qué nos puede acontecer la práctica de Reiki si se lleva bien llevada? Salud, paz interior, crecimiento espiritual,
una vida en armonía, armonía con la familia, prosperidad económica, unas buenas relaciones personales y algo más profundo. Imitar a Dios. Imitar a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Algo muy interesante. O sea, darnos cuenta que el infinito, que podríamos decir que es ese Dios, bueno, quizá algunas personas tienen el concepto de imágenes o divinidades, eso también forma parte de ese gran infinito, pero aún más allá está ese infinito. Entonces, la traducción de Reiki, que se traduce como energía del universo, se queda pequeña, porque sería la energía del infinito. ¿Y qué es ese infinito? Ese infinito lo podemos llamar Dios. Y con Reiki, con los niveles más profundos, con el secreto, una persona se da cuenta de que ese infinito lo tenemos dentro de este finito. Y dentro de este finito, que sería este cuerpo, podemos imitar a Dios. ¿Por qué? Porque podemos tomar dominio en cierta parte y en gran medida, podemos tomar dominio de cómo queremos que sea nuestra vida. A veces no tenemos control, por ejemplo, con esto que ha pasado, con esta gran desgracia del COVID. Aquí no hay un control que uno pueda tener. Pero fuera de esto, en general, digamos que es como que nosotros podemos decidir cómo queremos que sea nuestra vida. Increíble, increíble. Por eso se dice, o yo opino, que se imita a Dios, porque Dios sería el creador. Y entonces nosotros tomamos conciencia y tomamos poder de que a través de la práctica de Reiki, de forma seria, perseverante y bien hecha, podemos tener esa energía de creación más potenciada. Entonces podemos decir que esto es uno de los grandes secretos, ¿no?, que la persona curiosa no llega a alcanzar. La persona curiosa hace el primer nivel y cree que ya sabe lo que es Reiki. Pero si llega y tiene humildad y llega a niveles avanzados, puede descubrir este misticismo que es un hecho. Entonces, ¿cuál era el objetivo del señor Usui cuando creó todo esto? El objetivo, en mi opinión, bueno, en mi opinión no, y de boca de los maestros de Japón, como he podido recibir en muchas ocasiones, la palabra se define como Anjin Ryumei o Hanshin Ritsumei. Se podría traducir de esta manera, que es una palabra que quiere decir iluminación. Fijaos, qué profundo. La iluminación a través del Reiki, pues esto se puede conseguir. ¿Cómo? Primero con humildad, perseverancia y como ustedes hacen, dando una formación seria de calidad que inspire a las personas a seguir y continuar este camino y que no se convierta en un producto de un fin de semana o en un producto de un día, que sea algo, un camino que interese, que inspire y que cree como una familia espiritual. Y que ese camino llegue a ese punto del Anjin Ryumei o estado de iluminación que haga sentir esa chispa dentro de todos nosotros. Y eso es posible con el Reiki. La buena noticia, que es fácil. No hace falta que hagamos durísimos entrenamientos. Reiki no es ninguna religión, porque quizás esto pueda sonar algo religioso, pero no es ninguna religión, no es ninguna secta, porque no creemos en nada, simplemente trabajamos con esa energía del infinito y eso hace que todo esto se provoque de manera natural, sin creer en nada, sin pensar, sin estudiar de manera esforzada. Es todo como muy sencillo y se va dando todas esas situaciones que estoy comentando de manera natural. Lo único que se necesita es entusiasmo, constancia y dar una oportunidad a esta maravilla del Reiki. Maestro y doctor, me gusta mucho su plática, va a romper muchos esquemas y es lo que queríamos con usted. El pensamiento occidental mercantilizado, a veces lo único que hace es curso mañana de primero, curso mañana de segundo, curso pasado mañana de tercero. Y entonces paga y asunto arreglado. Y a veces piensan que ya teniendo los diplomas de primero, de segundo y de tercero, son grandes reikistas. Y por otro lado se dice, es que el Reiki es un sentido de vida, pero a veces solamente
se pronuncia, pero no se actúa. En base a eso, doctor y maestro Joan, ¿cuál sería un eje vertebral para lo que pudiéramos decir, esto sí es Reiki, en virtud de que hay muchas escuelas de Reiki de diferente orden y como la ciencia y la medicina va avanzando, pero debe de haber un eje vertebral? ¿Nos pudieras platicar de esto, Joan? ¿Se cortó la comunicación? ¿Yo escucho bien? Bien, Correcto. se cortó un poquito, pero creo que lo entendí. Entendí la pregunta. Alfredo. El eje vertebral, de lo cual sí podemos decir, esta es una escuela seria y esta es una escuela que solamente te va a explotar y te va a entregar certificados que finalmente no te van a dar el sentido de vida. Perfecto, Alfredo, ha quedado claro. Bueno, primero de todo, aquellas personas que piensen en hacerse maestros de Reiki por cambiar su estatus social o su estatus personal, están en un gran error. Hay muchas personas que dicen que son maestras de Reiki y no enseñan a nadie. Entonces, aquella persona que es maestra es aquella persona que enseña o aquella persona que está muy implicada en el Reiki. Como usted bien dice, si hacemos primero, segundo, tercero y maestría y ya está, y nos olvidamos de Reiki, solo hacemos esa formación por los diplomas, esa persona no es maestra de Reiki. Esa persona ha acumulado unos conocimientos que no ha puesto en práctica y lo único que le interesaba era esa certificación para quizás tener una mayor autoestima o pensar que tiene otro estatus social. Eso es un gran error. Y podemos decir que si hay alguien que ha hecho eso, desde luego no es maestra de Reiki. La persona maestra de Reiki es la persona que enseña a alguien, o si no quiere enseñar, no es obligatorio, la persona que conoce en profundidad lo que es el Reiki y es un entusiasta del Reiki y practica Reiki o lo ha hecho. Podríamos considerar que para ser maestro de Reiki no es obligatorio enseñar, pero sí conocer en profundidad y haber practicado en profundidad lo que se ha aprendido. Eso por un lado. Por otro lado, veo un gran error esto de comercializar de tal manera los cursos de Reiki que no se incite a la persona a tener una continuidad. Por ejemplo, la formación en la distancia. Esto sería algo que se está haciendo mucho en Occidente y, por un lado, es hacer un mal uso de las nuevas tecnologías. Pienso que hemos de ser flexibles en este punto, pero hasta cierta manera, porque comercializar en exceso hace que ocurra lo que ha pasado, que se desvirtúa el sistema y la gente habla de algo que no conoce, porque han hecho un curso de Reiki a través de un vídeo y piensan que ya saben lo que es. Esto deberíamos desconfiar de este tipo de enseñanza, como la enseñanza gratuita de Reiki. Sí que muchas veces yo doy formación gratuita para gente desfavorecida, pero dar Reiki así continuadamente y gratuitamente, esto puede ser algo sospechoso, sospechoso que deberíamos de desconfiar o investigar para si realmente eso es una formación seria. Eso sería otra cosa a tener en cuenta. En relación a los Reikis que nacen cada día nacen Reikis, Yo siempre hablo del Reiki de Excalibur, el Reiki de las ocas, el Reiki de las nubes, el Reiki Merlín. Podemos encontrar, por aquí tenemos un maestro que hizo una lista con más de 100 Reikis que habían hace unos años. O sea, cada día nacen Reikis nuevos. Bueno, tristemente, muchos de ellos no saben quién es Mikao Usui. Usan la palabra Reiki, pero no saben quién es Mikao Usui, que es el creador, no el redescubridor, el creador de una serie de técnicas que él recopiló y para hacer un método que nos ha llegado hoy gracias a él. Un método que tiene tradiciones antiguas. No había ningún otro método como este en aquella época. Sí que habían parecidos, pero él fue el que creó el método que etiquetó como Usui Reiki Ryoho, método de Reiki Usui, para tratar cuerpo y mente. Parece que este era el nombre original. Entonces, si hacemos, por ejemplo, otro tipo de Reikis, ¿qué tendría que tener ese método para que sea fiable?
que sea un método que aporte crecimiento personal, que haya comunicación con el maestro, aunque sea comunicación a través del email, tendría que haber una comunicación, siempre a ser posible formación presencial. De la formación que no sea presencial, la persona debería de desconfiar y profundizar al respecto si realmente es una formación seria. Y eso se consigue con la pregunta. También ver y conocer quién es el maestro, hablar con ese maestro, ver si es una persona que tiene buen corazón, si es buena persona, porque en el Reiki hay de todo. O sea, la gente tiene que saber que porque, tristemente, esto es algo que yo descubrí, porque una persona sea maestra de Reiki no quiere decir que sea buena persona. Muy fuerte lo que digo, muy fuerte. Pero la teoría es que sí, la teoría es que sí. Somos como monjes, en teoría, somos buenas personas. Esa es la teoría, pero la realidad no es así. Hay gente que no es tan buena y es maestra de Reiki y la persona tiene que saber con quién se forma, escucharlo, hablar con él, escribirle, preguntarle. Eso sería otra cuestión. Y también si ese método me va a ayudar a ser mejor persona de lo que soy. Me va a ayudar a equilibrar el cuerpo y la mente ese sistema, me va a ayudar a tener mejores relaciones personales, me va a ayudar a tener una mejor vida de la que tengo. ¿Vale la pena que yo invierta mi tiempo o mi dinero en esa formación que supuestamente es de un Reiki que se han inventado? ¿Vale la pena? Si vale la pena, adelante, adelante. No solamente es bueno el Reiki japonés, no solamente es bueno el Reiki japonés, hay muchos otros Reikis modernos, en Japón se etiqueta como Seiyo. Seiyo Reiki es Reiki occidental. Entonces, aunque no sea Reiki japonés, puede ser un Reiki bueno, de calidad, que aporte crecimiento personal y felicidad en la vida. Entonces, aunque no sea japonés, es bueno tenerlo en cuenta si cumple esos requisitos, si me va a ayudar a ser mejor persona de la que soy. Así que eso yo pienso que es algo totalmente bueno que existan otros reikis, pero la gente, en principio, yo invito a que desconfíe de todos esos otros reikis y que investiguen si realmente es un reiki serio y de calidad. En ese mismo sentido, antes José Luis, porque aquí ahora la estrella es el maestro Joan. Sí, claro. En ese mismo sentido, doctor y maestro Joan, las iniciaciones. Otra vez llegó conmigo una alumna que había 250 alumnos en un auditorio, les dijo el maestro, cierren los ojos, ábranlos y están ustedes iniciados. Entonces, ese es un tipo de cosas que suceden raras. El otro es la iniciación a distancia, ¿sí? Tú pagas a distancia y a distancia lo recibes. ¿Qué opina usted de estas cosas, doctor y maestro Joan? Bueno, yo tengo mi opinión personal y también voy a dar la opinión de, yo creo que el 99% de los maestros japoneses que he tenido, y es que estamos en contra de la formación a distancia, estamos en contra de las iniciaciones a distancia, pero también es cierto que nos hemos de adaptar a los tiempos modernos y hay como unos protocolos que nada tienen que ver con la iniciación original de Usui, que son iniciaciones a distancia muy complejas que si se aplican funcionan. O sea que por un lado pienso que hemos de ser flexibles, como por ejemplo en estos tiempos que corren de encierros, de COVID, de cuarentena, hemos de ser flexibles. Eso quiere decir que hemos de abrirnos, por ejemplo, como estamos haciendo ahora, a través del Zoom, para que la gente conozca y aquellas personas sinceras que se quieran formar en la distancia y en directo lo puedan hacer. Y además, tengo que decir que yo en algunas ocasiones lo he hecho, puntuales, porque yo estoy en contra y lo digo, pero también pienso que hemos de ser flexibles en ocasiones puntuales y dar esas iniciaciones a distancia. Y totalmente ser honestos y decir que no tiene nada que ver con la iniciación original, que funciona y que siempre se tiene que tener en cuenta a largo plazo
hacer una iniciación presencial. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, la iniciación que comentaba, que esto yo en algún caso lo he visto también, que hay 250 personas en un auditorio y en menos de un minuto se inician a todas. Esto es algo realmente muy peligroso. Aquí también tengo que decir que todas las semanas me escribe gente diciéndome que, claro, y además tendrían que escribir a sus maestros. ¿Pero por qué me escriben a mí? Porque no pueden escribir a sus maestros o sus maestros no responden. Entonces, gente de todo el mundo me escribe y me cuentan cosas terribles, como por ejemplo, pues esto que voy a decir, que una persona dando Reiki, a lo mejor es maestra de Reiki, como a mí me pasó en su día, que yo, mi primera maestría, yo pensé que era algo normal, lo que voy a contar ahora, y estaba totalmente errado, pues me escribe gente que me dice que dando Reiki se ponen enfermos, que vomitan, que se encuentran mal, que se ponen que no tienen fuerzas, y si esto es normal. Bueno, pues yo tengo que decir que siendo maestro de Reiki, mi primera maestría aquí en Occidente fue Reiki tibetano, eso a mí me pasaba. Y yo pensaba que era algo normal y me llevé una sorpresa. Me iniciaron en el primer nivel de Reiki japonés y todas mis molestias desaparecieron. ¿Por qué? Porque las iniciaciones que yo había recibido posiblemente no estaban correctamente realizadas. Hay maestros de Reiki que exponen que la iniciación es algo que no es importante. Yo pienso que sí, porque lo he vivido en mis carnes y también lo he observado en muchas personas, por ejemplo, quiromasajistas, ha venido mucha gente masajista y me han comentado el caso de que una vez al mes se ponen enfermos. Qué casualidad que les he iniciado en Reiki y esas molestias han desaparecido. Digamos que con la iniciación realmente hay una conexión con esa energía mística, con eso que hizo el señor Usui, ¿no? Con aquello que pasó en la montaña. ¿Qué es realmente lo que se hace en la iniciación? Eso es algo que los japoneses no nos quieren contar, pero yo he hecho mis deducciones. Aunque Reiki no es ninguna religión, y para nada yo quiero que se malinterprete lo que voy a decir ahora, porque es mi opinión personal, yo creo que con la iniciación lo que se busca es que el practicante de Reiki se convierta en Buda. ¿Qué quiere decir eso? Buda se traduce, no quiero que piensen en aspectos religiosos, quiero que piensen en lo que consiguió Buda. Buda consiguió la iluminación. Entonces yo pienso que a través de ese ritual, lo que se intenta despertar es que la chispa de Buda, la chispa divina, yo pienso de Buda porque Usui era budista. Entonces yo lo que pienso es que esa chispa, lo que se pretende es que se despierte en nosotros. Si el proceso iniciático no se ha hecho correctamente, esa chispa no está. Entonces tiene que haber como una serie de pasos en la iniciación que si no se llevan a cabo, luego pueden dar esos desencadenantes a que la persona se ponga enferma después de hacer una sesión de Reiki. Por eso mi opinión es que eso se tiene que tener mucho cuidado. Si una persona asiste a este tipo de eventos en el que hay 200 personas, dicen que es un curso de Reiki, pero no se da una iniciación, es algo que puede ser peligroso. Entonces, ¿cómo saber si una iniciación está bien hecha? ¿Cómo saber si una persona se ha iniciado correctamente en Reiki? Bueno, pues esa sería una prueba. Si la persona se pone enferma después de dar una sesión de Reiki, es que quizás la iniciación no se ha hecho correctamente. O también quizás, ese sería un motivo, otro motivo, que podría ser que la iniciación se haya hecho correcta, pero se está poniendo una intención. Eso también sería otra de las grandes diferencias del Reiki de Occidente y el Reiki de Japón. El Reiki de Japón lo que importa es la no intención y en el Reiki de Occidente lo que importa es la intención. Vemos ahí la gran diferencia. Cuando hay un exceso de intención, cuando nosotros queremos curar, ya estamos en peligro. Nosotros somos canales. Esa debería ser la actitud, no ponemos intención y colaboramos en el proceso. Si nosotros imponemos nuestra voluntad,
aunque la iniciación esté bien hecha, ahí también hay un peligro y nos podemos poner enfermos. Bien, muy bien. La parte del despertar búdico es como si dijéramos en Occidente la parte del despertar crístico, que finalmente forma parte de dos esquemas de pensamiento religiosos, pero con un mismo objetivo, que es el desarrollo de la parte de la fuerza de la energía más limpia y pura, que es la del universo. Maestro Nicolás, para ir cerrando, y bueno, ahora necesitábamos oír al maestro Joan más, que las preguntas de nosotros. Creo que han ido quedando. Maestro Nicolás, para ir cerrando, posteriormente, maestro José Luis. Sí, quería hacer una... muy bien lo que dice respecto a las iniciaciones, si bien los cursos, uno puede dictar cursos online, pero las prácticas y la iniciación, el ritual iniciático que conlleva la canalización y el manejo de energía tiene que ser a través del tacto y el contacto, o sea, de forma presencial, que eso no cabe duda, aunque los tiempos han ido cambiando. Yo considero igual que el pensamiento que el maestro Joan, referente a eso, si quiero, uno puede enseñar online, pero tiene que vivir presencialmente la iniciación, ¿ya? No puede ser online, aunque lamentablemente se esté lucrando con eso. Muchos maestros de Reiki en Latinoamérica lucran a través de iniciaciones online o simplemente por el mismo YouTube, que suben las iniciaciones a YouTube y las dejan ahí, la gente las ve y dice estoy iniciado en Reiki y nunca vivió el tacto y el contacto realmente que conlleva un ritual iniciático. Yo para terminar quería preguntarle de estos mitos de Reiki. Si bien Yakuten Inamoto crea un sistema de Reiki, ¿cierto?, denominado el Kyomo Reiki Kai, e Hiroshi Doi crea el sistema Agenda y Reiki Ho, ¿hay similitud o diferencia entre ambos sistemas, siendo que ambos han ido difundiendo el Reiki por Europa y por Japón? Bueno, también ahí hay mucho mundo rosa con esta pregunta, muy buena pregunta, como todas yo creo las que se están planteando. Bueno, el señor Hiroshi Doi podemos decir que es un rebelde gracias a Dios, porque él forma parte de la asociación que Usui creó, el Gakkai de Usui. Entonces el señor Hiroshi Doi nos ha enseñado, por ejemplo, una de mis maestrías fue con él hice, entre otros maestros de Japón, primer nivel, segundo, tercero y maestría. Entonces, el señor Doi es un rebelde porque cuenta, como a mí, a otros occidentales también les ha contado, secretos del Gakkai. Entonces, porque él piensa que la palabra de Usui o el deseo de Usui era que Reiki se extendiera en todo el mundo. Entonces el Gakkai es una asociación muy cerrada, muy tradicional, que no quiere enseñarnos, porque no tenemos como muy buena fama los occidentales, justamente por todo lo que se ha dicho, porque no se conserva el respeto por la tradición. Entonces eso es algo terrible, que saben que los occidentales en general llevan a cabo esa actitud. Pero bueno, muchos de nosotros nos hemos ganado un poquito de la confianza de los japoneses y a veces no en el primer encuentro, sino como por ejemplo con el señor Doi, cuando pasaron 5 años, al principio me dio unos símbolos y luego me dio otros. Entonces, por un lado tenemos la gran suerte de tener el Gendai Reiki de Hiroshi Doi, que sería el Reiki contemporáneo, el Reiki moderno, basado no en cualquier cosa, sino basado en el Gakkai, en la asociación del señor Usui y también en los estudios que el señor Doi ha hecho por todo Japón. Ya hemos de decir que este señor tiene más de 80 años y podemos decir que ha hecho un trabajo excelente. Por un lado tenemos ese Reiki que es diferente al Reiki de Yakuten Inamoto. Yakuten Inamoto también parece ser que aprendió Reiki de una mujer llamada Chiyoko Yamaguchi y bueno, lo aprendió porque, por lo que me ha contado, no cualquier persona, sino el hijo de Chiyoko Yamaguchi, pues este señor, Yakuten, quiso aprender Reiki para ayudar a la gente, para no lucrarse. Y bueno, parece ser que con el tiempo, aunque el señor Yakuten tenía el primer nivel y el segundo nivel, pues para la familia Yamaguchi se llevaron una sorpresa
y es que este señor pues empezó a dar cursos de Reiki. Y podemos decir, porque sé el contenido que se da, que es totalmente diferente. Es un Reiki interesante, el del señor Yakuten, muy interesante. Los símbolos son diferentes a los símbolos que da el señor Doi, las técnicas son diferentes y el proceso iniciático también es diferente. Son dos sistemas buenos de dos maestros respetables. Muy bien, maestro José Luis. Gracias. Yo tengo algunas inquietudes, algunas dudas, pero la primordial es, de todos los sistemas de Reiki que existen en el mundo y de los que ya nos han hablado ahorita, al final de cuentas es a través de la imposición de manos, no hay más. Porque, por ejemplo, aquí en México hay un Reiki tolteca que utiliza tambores, y utiliza danzas, y utiliza un montón de cosas que ya no es eso. Mas, sin embargo, dentro de su currículum, yo vi algo que en el 2012, algo de chamanismo, que no sé si también tenga que ver con el Reiki, ¿sí? Porque, bueno, el tambor aquí en México, las plantas, sobre todo las plantas de poder, pues es el chamanismo, ¿sí? Pero que desde mi punto de vista ya no tiene nada que ver con Reiki, o estoy equivocado. Bueno, por un lado, el Reiki, como ha comentado, se tiene como que es básicamente un método de imposición de manos y nada más. Entonces, eso es lo que nos ha llegado del señor Usui. Pero, en realidad, es lo menos importante. Aquí otra cosa interesante. O sea, la imposición de manos en el Reiki es lo menos importante. Entonces, ¿qué Reiki? Fijaos la gravedad del asunto. Y cuando digo que Reiki es lo menos importante, la imposición de manos, porque lo que no ha llegado, lo que no nos transmitió Takata, lo que no transmitió Takata a los americanos, fue que en Reiki, el pilar de Reiki, lo más importante de Reiki, es la meditación. Entonces, en el primer nivel de Reiki en Japón, todas las escuelas enseñan a meditar. La meditación es lo que hace que entremos en ese estado de equilibrio con Dios. Es lo que hace que Dios se manifieste en nosotros. Es lo que nos hace equilibrarnos con esa energía del infinito. La imposición de manos, desde luego, también. Pero lo más importante del Reiki tradicional, del Reiki del señor Usui, es el trabajo con poesías cortas del emperador Meiji, porque son poesías que van a tratar un patrón de conducta negativo. Entonces, recitar esa poesía y reflexionar sobre ella en una meditación, que en el Reiki tradicional sería la meditación Gassho, o el Hatsureijo, o el Hikari no Kokyujo, podrían ser tipos de meditación básicas. Antes de meditar o después de meditar se mencionaba una de esas poesías y podemos ver fotos en las que habían, a lo mejor en Seiza, que es de rodillas, 30 o 40 personas en Gassho así, todas meditando. Entonces eso era la práctica que más protagonismo tenían los encuentros semanales que se hacían en el dojo. Dojo se traduce como sala de práctica de Japón, que Usui creó. Entonces la meditación era el protagonismo y las técnicas de grupo, intercambiar energía entre todos nosotros en una misma sesión. Por ejemplo, se hacían cadenas que se cogían de las manos o se cogían de los hombros o se tocaba una parte de la espalda. Por ejemplo, yo le tocaba al maestro Nicolás los riñones y el maestro Nicolás le tocaba al maestro José Luis los hombros y el maestro José Luis le hacía Reiki al maestro Alfredo en los oídos y el maestro Alfredo también me hacía a mí Reiki en los oídos. Entonces, este tipo de prácticas se hacían. Serían técnicas, esto es lo que se llama Suchu Reiki, sería Reiki en grupo. Entonces había muchas variantes dentro del Suchu Reiki, como por ejemplo una persona se pone en medio y todos damos Reiki a esa persona. O una persona se pone en un extremo y 20 personas se están cogiendo de los hombros
para que toda la energía se concentre en un punto. Entonces, este tipo de cosas se hacían. También el intercambio de Reiki, por supuesto, la imposición de manos clásica. Pero podemos decir que Reiki lo menos importante es eso, la imposición de manos y más el crecimiento personal. Los 5 secretos de Reiki, que serían los 5 principios de Reiki, que siempre se malinterpretan, porque como se dice, se muestra una cosa y se ocultan 4. Se muestra una cosa y se ocultan 4. ¿Qué quiere decir? Se muestra una cosa, lo que yo entiendo como occidental cuando me dicen la traducción. Se ocultan 4, no se ocultan 4, se ocultan más de 4, porque la escritura original está en kanji, y en el kanji hay como unos símbolos que tienen vida propia, sería como el hebreo, ¿no? Esto es lo mismo que el hebreo, esto tiene vida propia, que cuando lo mencionamos no se puede traducir, pero por ejemplo en muchas ocasiones se escribe el kokoro. El kokoro es el corazón. Por eso cuando decimos los 5 principios de Reiki en japonés, sentimos una energía dentro, que cuando lo decimos en castellano o en otro idioma, esa energía no está, porque el idioma original esconde unas palabras intraducibles que provocan ese sentimiento amoroso, espiritual, místico, divino. Entonces, no solamente tiene los 5 principios de Reiki la connotación mental, lo que se muestra, sino la connotación oculta, que es que cuando más lo digo, más me conecto con el infinito, más se purifica mi corazón. Entonces, eso lo da la meditación. La meditación hace trascender la mente y provoca crecimiento personal. Y eso se enseña, o se enseñaba y se enseña en niveles básicos de Reiki en Japón. Por otro lado, los Reikis culturales. Yo a esto le llamo Reikis culturales. El Reiki cultural pues sería el Reiki chamánico, ¿no? Que es fantástico. O ahora yo he profundizado mucho en 4 viajes que hice iniciáticos a Egipto sobre el Reiki egipcio. Desde luego, no se llamaba Reiki en aquella época del antiguo Egipto, en la época de los faraones. Se llamaría más bien Néter o Sekem o otro nombre. Pero nosotros lo etiquetamos con la palabra Reiki para coger un tipo de prácticas espirituales y acercarlas a la sociedad sin necesidad de que haya un vínculo religioso. Digamos que eso yo lo veo totalmente aceptable y positivo, socializar aspectos espirituales sin que haya un dogma por medio y que la gente normal se pueda iniciar en un Reiki práctico que tenga una connotación cultural, como por ejemplo los tambores o el aspecto chamánico. Yo eso lo veo fantástico. Y en relación a la formación que hice de Reiki chamánico, fue algo durísimo porque fueron 2 años, creo que eran más de 20 seminarios esa formación, algunos eran de 3 días y era muchísimo dinero. Pagué más de 7.000 euros por aquella maestría. En el 2012. Entonces, fue muy interesante porque se trabajaba con un tipo de chamanismo que se mezclaba con el conocimiento de Reiki. Entonces, era una mezcla que ese señor había hecho, muy interesante, que potenciaba el aspecto sanador o potenciaba el aspecto mágico o de crecimiento espiritual a través del chamanismo antiguo. Así que se han hecho muchas mezclas y eso, siempre y cuando sea algo que indaguemos si es serio, pues yo lo veo totalmente bueno para aquella persona que le interese. Muy bien, pues creo que se cayeron bastantes velos el día de hoy y creo que el que vea este programa va a quedar totalmente fascinado con toda la experiencia del doctor y maestro Jean Piqué, que vale la pena escucharlo y en un momento dado ir a conocerlo o recibir su enseñanza. Muchas gracias a todos los que nos ven. Como siempre, nos hubiera gustado seguir, pero el tiempo se agota. Muchas gracias, doctor Joan Piqué, por su entrevista, por su tiempo, que es muy valioso, pero tenga usted la seguridad que a través de la federación que coordinamos con el maestro Nicolás y José Luis, va a salir esta entrevista con una gran perspectiva de quitar esos velos que a veces tiene la gente
y las personas que estén interesados en Reiki van a trabajar mucho más por ese crecimiento de la parte búdica o de la parte crística, según lo vean, que finalmente es lo mismo, el mismo objetivo. Muchas gracias, José Luis, muchas gracias, Nicolás. Nos veremos en el... Muchas gracias. Gracias a todos y gracias, maestro y doctor Joan Piquer. Hasta la próxima. Un placer. Hasta la próxima. Gracias por estar aquí y por escucharme.